Saludos a nuestra gran audiencia de nuestra TV en Crecer con Eglis. Hoy tenemos un invitado muy especial, así que atención, no te muevas de ahí si quieres mejorar tus habilidades de comunicación, porque tenemos un referente a nivel internacional que llega a nuestro programa directamente desde España. Así que mantente en la sintonía con Crecer con Eglis esta noche. Sebastián Lora nos acompaña, es formador en habilidades de comunicación, es conferenciante y youtuber. Seguramente tú has visto algunos de sus videos. Se graduó en Ingeniería Industrial, hizo un MBA con enfoque en aviación porque su sueño era fundar una aerolínea. En mayo de 2009 dio un discurso en una boda ante 600 invitados y ahí descubrió su pasión. ¿Saben cuál es su pasión? La oratoria. Y si tú quieres aprender a tener una oratoria de impacto, no te vayas porque esta entrevista te va a dar los tips necesarios. Hoy se dedica a formar emprendedores, ejecutivos, a grupos de profesionales a través de cursos presenciales en Europa, también en Latinoamérica, en Estados Unidos, en conferencias, cursos online. Su canal de YouTube es uno de los referentes de la comunicación, tiene más de 460,000 suscriptores y bueno, es para mí un honor de verdad que esté con nosotros aquí en Crecer con Eglis. Sebastián Lora, buenas noches, bienvenido al Perú. Hola Eglis, muchísimas gracias por la oportunidad. Oye, Sebastián, qué bueno que hayas accedido a nuestro llamado. Aquí hay muchas personas en Perú que siguen tu trabajo y sobre todo en Latinoamérica. Sé que eres de República Dominicana y vives en Mallorca, España, ¿es así? Así es, así es. Lo que pasa es que cuando hablo la gente no se da cuenta que soy dominicano. Mi acento en sí no me delata, pero eso es más cuestión de supervivencia que otra cosa. Sí, adaptación. Sebastián, cuando veo tus videos en YouTube, siempre hablas del entusiasmo que tiene que tener un orador. ¿Qué papel desempeña precisamente el entusiasmo, la motivación para hacer una presentación efectiva? La comunicación en el plano profesional busca convencer a las personas de que hagan algo, de que piensen de una manera distinta o que lleguen a sentir algo en concreto. Y un elemento crucial para convencer a las personas de tus ideas es lo que sientes tú como ponente y que por lo tanto contagias en la otra persona. Las emociones son contagiosas y los seres humanos, como seres emocionales que somos, nos contagiamos de ellas porque nos permiten tomar mejores decisiones más acertadas de una manera prácticamente instintiva. Y el entusiasmo es una de estas emociones útiles, entre comillas, que facilitan el que quien te escucha se convenza de que tu planteamiento es acertado y le va a resultar útil de una manera u otra. Excelente. Entonces, si quieres ser un orador, necesitas transmitir emociones y transmitir precisamente seguridad. Así es. Ten en cuenta una cosa. Cuando yo te pido que hagas algo distinto, estás en cierta medida asumiendo una especie de riesgo. Como cuando compras algo en una tienda. Tú compras algo que quieres o que necesitas y esperas que funcione. Pero el que funcione ahora en el proceso de compra no significa que va a funcionar mañana o la semana próxima. Y por eso es importante que entendamos que no es solamente lo que comunicamos, sino también el cómo comunicamos. Hay un estudio que se ha tergiversado sobre la comunicación es 7% lenguaje verbal, un 38% el tono de la voz y un 55% los gestos como tal. Eso no es propiamente así, porque si no, las palabras tendrían muy poca importancia. Pero sí que es cierto que hay una parte importante en la comunicación y es la emoción que transmite y por lo tanto la emoción que contagia. Y desde esa perspectiva, el cuerpo y el tono de la voz tienen muchísimo mayor impacto que lo que dicen las palabras en sí. Y es que ten en cuenta que incluso tu discurso es muy poderoso, está muy bien pensado, muy bien preparado y eres alguien con mucha credibilidad. Si, por ejemplo, tienes miedo, te tiembla la voz, eso se nota de una forma u otra. La gente no sabe necesariamente qué ocurre, pero comienza a desconfiar porque no hay congruencia entre lo que dices y cómo lo dices. Y por eso tanto el entusiasmo y las emociones en general como la seguridad en sí son importantes a la hora de que las personas digan que sea tu planteamiento y lo digan con seguridad y confianza. Bueno, y a propósito del miedo que has tocado, ¿qué nos recomienda a esas personas que tenemos miedo a la hora de transmitir nuestras palabras en público? Tenemos cierta timidez que no nos deja transmitir precisamente esa seguridad. Mira, lo primero es que hay dos tipos de miedo. Está el miedo porque sé que me va a salir mal. Y ese viene como consecuencia de no tener las herramientas necesarias para poder afrontar una situación difícil, entre comillas.
Y luego está el miedo o ansiedad porque quiero que me salga bien, que es la ansiedad típica de la expectativa que produce ese resultado que quiero conseguir. El primero se quita con preparación, con conocimiento, con experiencia y a fuerza de ir practicando. Y lo primero es que para cada presentación, cada intervención, cada discurso o reunión, necesitas saber de lo que hablas y prepararlo muy bien. Saber que implica conocimiento teórico, pero también experiencia en la práctica, y prepararlo muy bien, que significa tener muy claro qué decir, estructurarlo y ensayarlo previamente. Ahora bien, eso para cada presentación, pero sí que es cierto, y tú sabes mucho de esto porque te dedicas a la comunicación también, que la zona de confort se va expandiendo a medida que vamos teniendo esas experiencias que nos cambian la manera de ver las cosas. ¿Y eso qué significa? Que si tienes miedo a hablar en público, no pretendas primero dar una charla frente a 200 personas. No es realista, te da un infarto. Comienza haciendo un brindis en la próxima cena con amigos frente a 4 o 5 personas este fin de semana. Y luego la semana siguiente intenta intervenir en una reunión de trabajo. Y la semana de después, en tu congregación religiosa o allí donde tengas amigos en un contexto de hobby, por ejemplo, si te reúnes con algún tipo de asociación, pues procura participar. ¿Y eso qué hace? Te va dando tablas, como dicen en España, más experiencia en contexto de comunicación en público, y es un paso de hormiga a la vez, lo que nos permite llegar allí a donde queremos llegar. Para subir una montaña, un pico muy alto, necesitas dar el primer paso, y ese primer paso es ponerte las zapatillas deportivas, luego salir de casa, luego entrenar. Pues lo mismo ocurre con las habilidades de comunicación. Es un proceso en el que vamos a ir desarrollándolo, porque la gente puede pensar que de ahora para ahorita, en una noche, tú te levantas y ya tienes las habilidades de comunicación. Pero, Sebastián, ¿qué sucede y qué recomendaciones nos puedes dar cuando me enfrento al público? Tengo que captar la atención del público, esos primeros segundos, esos primeros minutos que son muy fuertes. ¿Qué nos recomiendas para captar la atención del público y después mantenerla? Mira, lo primero es no improvisar, y eso nos lleva de vuelta a la parte que te comentaba sobre la gestión del miedo, y es la preparación. Y parte de la preparación lo que te da, por un lado, es esa seguridad y esa fluidez, pero en segundo lugar te ayuda a entender cómo fluye lo que dices y de qué manera puedes conseguir que las personas se interesen. La atención va completamente de interés, de qué me interesa más, si lo que me estás diciendo como ponente o el mensaje de WhatsApp de mi pareja que dice tenemos que hablar. Es cuestión de prioridades. ¿Qué es más importante? Pues tienes que ser capaz de enfocar tu presentación desde algo que quiera el público. ¿Y qué quiere el público? Pues resolver sus problemas. ¿Qué quiere el público? Conseguir sus objetivos, alcanzar sus metas y aspiraciones. Y cuando tú desde el inicio de tu charla le estás hablando al público desde la perspectiva de algo que le interesa, es razonablemente más simple que quiere escucharte. Entonces, la base es eso, hablar de manera interesante, de manera relevante, preguntándote siempre en ese proceso de preparación, ¿quién es mi público? ¿Qué problema tiene? ¿Y cómo puedo ayudarle a resolverlo? Oye, ¿y el humor es necesario cuando hablamos en público siempre tener humor, hacer algún chiste? Hay personas que a veces no se les da el humor y empiezan a hacer chistes y al público no le agrada mucho. ¿Qué nos recomiendas en ese aspecto? El humor es útil cuando sale bien, pero como bien has dicho tú, la mayoría de las personas no somos graciosas, y cuando te quieres hacer el gracioso suele salir mal, y en el mejor de los casos haces el ridículo, la gente no le hace gracia y simplemente pasas como el que intentó hacer esa gracia. Pero en el peor de los casos puedes ofender a alguien. Entonces yo lo primero es que invito a las personas a que no se hagan el gracioso. Pero sí que es cierto que lo que es útil es conseguir que la gente se sienta cómoda en tu presencia. Por pura cuestión de que cuando me siento cómodo me abro con mayor facilidad, confío más fácilmente, bajo la guardia, y por lo tanto la información que me transmites entra con mayor facilidad. Y aquí la clave no está necesariamente en hacer reír a la gente, que si se ríe contigo, muy útil, pero como no todos sabemos hacerlo, y yo soy uno de ellos que no sabe hacer reír a la gente de manera consistente, yo he entendido que la clave está en tratar a las personas como si fueran amigos o abiertos a la posibilidad de hacernos amigos. Siempre, por supuesto, dentro de los límites de lo profesional, sobre todo cuando trabajamos en sectores o empresas muy tradicionales, muy jerarquizadas. Tampoco queremos que dé la sensación que nos estamos pasando de confiados,
pero dentro de los límites de la profesionalidad, si tratamos a la gente con esa intención o actitud de quien está tratando a un gran amigo o a un compañero de trabajo con quien tengo mucha confianza, pero que no somos amigos y claramente nos llevamos bien porque hemos aprendido a navegar en esa dinámica social, de repente ocurre algo mágico en tu manera de comunicarte, y es que te abres, bajas la guardia, te muestras más auténtico, cuentas temas más a nivel personal, te abres a las emociones, cuentas historias y te diviertes. Y cuando tú como líder, y cuando digo líder no es porque seas líder en tu empresa, sino como la persona que está buscando convencer a las personas con su mensaje, que en el fondo es una herramienta de liderazgo, cuando tú partes de esa intención, facilitas el que los demás también lo hagan. Porque ciertamente en culturas también donde hay distancia, donde preferimos respetar de antemano, que está muy bien, pero es parte de la cultura, sí que es cierto que ponemos de entrada una serie de barreras, pero en el fondo los humanos tenemos la necesidad de conectar con los demás. Y para conectar necesitamos que caigan esas barreras de una forma u otra. Y cuando tú facilitas ese comienzo entre comillas, de caída de barrera, de caída de máscara, mostrándote de manera más abierta, más genuina, más cercana, como si tratases a tus amigos, que es en el fondo lo que ocurre, la gente comienza a sentirse mejor. Evidentemente no puedes caerle bien a todo el mundo, nunca va a ocurrir, pero cuando llegas con la intención real de aportar valor, cuando se nota que te has preparado bien tu discurso, que hablas desde el conocimiento, la gente querrá saber de lo que dices. Y si al mismo tiempo, en el proceso de transmitir tus ideas, te muestras como alguien cercano, accesible, humano, es mucho más fácil que se abran a ti. Y es bueno poner ejemplos cotidianos, es decir, de las experiencias personales, porque a veces veo algunos oradores que abusan de este recurso y entonces en una charla, una exposición, se la pasan hablando solamente de ellos, de sus experiencias, de lo que están pasando. ¿Hasta qué punto es bueno y aporta el discurso y otras veces no? Mira, contar anécdotas es importante, contar anécdotas personales lo es. Lo importante es que sean relevantes y eso significa que aporten al tema que quieres tratar y que por lo tanto va a ayudar de una forma u otra al público y que lo hagas sin mostrarte como alguien egocéntrico y arrogante. Y eso implica el cómo enfocas tu figura dentro o tu participación dentro de la historia. Es muy diferente decir, Eglis es un cliente mío que vino hace 2 años en una situación de quiebra y estaba desesperado. Y como yo tengo todas las herramientas necesarias para hacer triunfar a mis clientes, Eglis hoy es un tipo exitoso. Esa es la opción 1. Opción 2. Eglis es un cliente mío que vino hace 2 años en una situación de frustración porque estaba en la quiebra y necesitaba algo rápido. Y en ese momento yo entendí qué era lo que le estaba sucediendo, me explicó en profundidad su situación y efectivamente yo le enseñé una metodología para poder salir de ahí, pero en el fondo el mérito es suyo, porque para llevar a cabo esa metodología y hacerla exitosa necesita la persona ponerla en práctica. Y hoy Eglis es un tipo exitoso. Me lo acabo de inventar en este momento, pero ¿qué he hecho ahí? En el fondo es la misma historia donde una persona viene a contratar a un proveedor, está en una situación precaria y ahora está en una situación de éxito, una situación de logro. En el primer enfoque, yo me posicioné como el salvador. Sin mí, Eglis no lo habría logrado. En el segundo enfoque, yo me posicioné como el guía. Evidentemente, mi metodología es útil, pero mi metodología no sirve si él no la pone en práctica. Entonces, te posiciono a ti como el héroe mientras yo soy el guía. Y de esa manera, es razonablemente más simple que la gente primero se identifique y por lo tanto vea que tu historia puede ayudarle de una forma u otra, porque si no se identifica, no tiene ningún valor. Pero en segundo lugar, que le caigan bien. Cuando todos los logros son tuyos como ponente, la gente dice, vende humo, ¿qué quiere venderme aquí que yo no me estoy enterando? Mientras que si el logro, el protagonismo se lo da al cliente como tal, que es el héroe en este caso, pues quien te está escuchando ve que podría llegar a eso con mi metodología, por supuesto, pero sabiendo que lo que necesita es determinación, trabajo duro, y todo el mundo se identifica de una forma u otra con la capacidad de poder lograr cosas si conoce el camino.
Entonces, ahí la clave es eso, que las historias sean relevantes, pero por otro lado, que dentro de la historia no te posiciones como la última Coca-Cola del desierto, porque eso no es realidad a ningún nivel. Todas las personas que han logrado grandes cosas han necesitado de otros para conseguirlo. Por lo tanto, cualquier speaker, formador o comunicador que te esté diciendo que es lo máximo, en realidad no es así. Excelente todos estos ejemplos que nos estás poniendo, Sebastián. Y a veces también quisiera que nos recomendara, porque veo que nos pasa, los speakers, los conferencistas, que no nos ajustamos a los tiempos. A veces nuestras exposiciones se alargan demasiado. A veces no cumplimos con el horario que nos establecen. ¿Tienes algún truco para ajustarte a los tiempos? ¿Cómo lo haces tú? Preparación y ensayo. No hay nada más. No hay nada más. Y evidentemente, esto en la fase previa. En la fase del discurso, pues tener un temporizador, un reloj enfrente, que si no te lo pone la organización, es tu responsabilidad tenerlo a mano y estar midiendo el tiempo. Y aquí la clave está en prepararte para hablar un 80% del tiempo establecido. Si te han pedido que hables 20 minutos, te preparas para hablar 15, 16. Porque, ¿qué ocurre? No es lo mismo un ensayo general en la tranquilidad de tu hogar que la presentación frente al público, donde a veces hay imprevistos, problemas técnicos, preguntas, comentarios, errores por tu propia cuenta que hace que pierdas un poco de tiempo. Y en el acto de la presentación, el tiempo transcurre de una manera distinta. Es imposible replicar exactamente lo mismo que en el ensayo. Claro, si te preparas para hablar exactamente 90 minutos, te vas a pasar. Te vas a pasar. Entonces, la clave primero es mucha preparación y parte de ello es ensayar. Y ensayar muchas veces. Porque parte importante es entrar dentro del tiempo que te han asignado. Primero, por respeto al público, que tiene claro que tú vas a hablar 20 minutos y cuando llega el minuto 19 y no da la sensación de que estás acabando, comienzan a resoplar. ¡Ay, Dios mío! Es una cuestión inconsciente. Pero por otro lado, por respeto a la organización y a los otros ponentes, porque no siempre va a ser el caso que eres tú el único ponente. Habrá otras personas y si acabas tarde te estás comiendo el tiempo de otra persona que te va a odiar de por vida. Muchísimas gracias a Sebastián por estas recomendaciones. A veces los oradores no tienen en cuenta este recurso que yo creo que es importante, jugar con la imaginación del público, hacer que el público se imagine con tus palabras esos hechos, esas imágenes que tú quieres transmitirle, pero a veces es difícil entrar en el inconsciente de la gente. En ese aspecto, ¿qué nos puedes decir? Imagina que el COVID nunca hubiera ocurrido y que de febrero de 2020, sin necesidad de mascarilla, sin necesidad de guardar las distancias, sin tener que decidir si le doy la mano o no le doy a la persona y que pudiéramos abrazarnos nuevamente, salir de fiesta sin ese peligro que tenemos aquí en el inconsciente. Imagina cómo sería todo. ¿A qué te gustaría? ¿Qué he hecho yo en ese momento? Yo he mandado una orden al inconsciente. En este caso, tú que me estás entrevistando en diferido, pero las personas que estén escuchando esto y que hayan escuchado concretamente esa parte, de una forma u otra habrán visualizado algo. No todo, ni de la manera que yo quiero que lo visualicen, pero a su manera. Y es que la imaginación es importante para que el mensaje sea más significativo. Porque cuando tu mensaje solamente lo asimila el oído, tiene poca probabilidad de ser recordado porque está, digamos, atacando a un solo sentido. En cambio, cuando vamos más allá del oído, y en este caso es la parte de visualización, que no solo ocurre en el acto de ver, sino en el acto de imaginar eso que vemos, es mucho más poderoso. Y ahí estamos impactando a dos sentidos. La imaginación tiene esa ventaja, lo visual es mucho más fácil de entender. Le da concreción a lo que estamos diciendo. Cuando hablamos de manera muy teórica, imagínate que tenemos una tabla de Excel con 500 celdas y estamos hablando simplemente de las cifras, de los aumentos, de las bajadas. Eso es muy abstracto. Hasta que no se le da un significado, la gente no lo entiende. Lo que pasa es que si tú estás hablando con alguien del mismo nivel de expertise, imagínate que tú eres director financiero de una empresa y estás hablando con tu segundo o con otra persona dentro de finanzas, pues saben lo que significa, pero porque ese contexto ya lo tiene. Cuando tú estás hablando con personas que no dominan tu temática y te quedas en el nivel abstracto de la teoría, de ese menos 15%, de repente eso no significa nada para la otra persona y necesitamos darle concreción para que signifique algo. Y lo que ayuda a dar concreción, y concreción es algo
aéreo versus algo sólido de una forma u otra, pues las imágenes le dan solidez o concreción, porque cuando lo veo es real. Y por eso la imaginación es útil, porque nos ayuda a darle mayor significado a lo que decimos. Y una de las palabras más poderosas para conseguir que la gente imagine es decirle tal cual. Imagina. Bueno, hoy estamos conversando con Sebastián Lora directamente desde España, aquí en Nuestra TV. Gracias a Sebastián. Hacemos una pausa en nuestra conversación y enseguida regresamos. Si quieres conocer todos los trucos, todos los tips, recomendaciones de un gran experto internacional en temas de comunicación, no te vayas, porque vamos a seguir con él en breve. Vivir desde el ser. Aprende con el experto. Coaching en oratoria moderna. Curso en vivo. Súmate a esta gran comunidad. Una nueva forma de impactar con tus palabras. Con miles de recursos en nuestro campus virtual. Del pánico al placer de comunicar con el programa Speaking Beaver, una metodología personalizada y lúdica en línea. En 2021, conecta, persuade, vende. EGAMO Academy. Retomamos la conversación con Sebastián Lora, es nuestro invitado en la noche de hoy aquí en Crecer con Eglis. No voy a seguir presentándolo porque yo creo que muchos de los peruanos lo conocen y quiero aprovechar el tiempo al máximo. Bienvenido nuevamente, Sebastián. Gracias, Eglis. Oye, estuve investigando algunas opiniones de tus estudiantes de los cursos presenciales y también online que tienes y me encontré con un blog de un señor que es comunicador también en España, se llama Baldo Rodríguez y fue estudiante tuyo y decía: Sebastián Lora es un tipo encantador que te envuelve con un dulce acento canario, fruto de sus orígenes dominicanos, tamizados por una docena de años viviendo en España. Casi sin darte cuenta, sigue Baldo Rodríguez, te mete en faena y te lanza a exponer un tema. Además, te graba en video para que no haya duda sobre lo que dices y cómo lo expones. Sebastián, no pierda el tiempo y se lo agradezco porque te ayuda a centrarte en tus objetivos. Y la pregunta mía para Sebastián: ¿cuál es la fórmula del éxito de tus cursos para recibir estos agradecimientos? Y además, ¿cómo te sientes con estos testimonios? A mí me encanta cuando a alguien le gusta lo que hago y luego lo expresa de una manera tan efusiva y elocuente en este caso. Mira, yo no tengo una fórmula del éxito necesariamente replicable, pero yo sí me he dado cuenta de algo que para mí ha sido crucial en poder dedicarme a esto y seguir dedicándome a esto. Y es que yo hago algo que me gusta mucho. Me gusta mucho hacer lo que hago. Pero eso no vino porque sí. Eso vino porque me fui entrenando y fui aprendiendo y me daba cuenta de que se me iba dando bien. Y es la historia de qué nació primero, el huevo o la gallina. Hay quienes te dicen que sigas tu pasión. Pero seguir tu pasión es una mala recomendación cuando no tienes cómo poner en práctica esa pasión. Eso significa no tener conocimiento. Y en realidad, la pasión suele llegar más rápido si primero te enfocas en desarrollar tus competencias. Yo llevo bastantes años desarrollando estas habilidades y lo hice principalmente por necesidad. Yo me crié con complejos de inferioridad en mi adolescencia, era, digamos que un poco retraído con la gente desconocida, podía rayar en la arrogancia, no caía del todo bien. Y hubo un momento en mi vida en que decidí que tenía que desarrollar habilidades sociales y de comunicación para poder conseguir trabajo, tener más amigos, poder tener pareja. Y eso fue más una necesidad visceral que otra cosa. Lo que pasa es que en ese proceso de búsqueda di con algo que me llamó la atención, que fue el club de oratoria, Toastmasters, que me parece que en Perú hay algún club de oratoria de Toastmasters, que es la organización más grande del mundo en habilidades de comunicación. Y comencé a hablar en público cada semana, durante varios años. Y me interesó mucho y comencé a leer libros, a asistir a cursos, a ver vídeos de YouTube, luego comencé con mi blog, luego con mis videos. Y fue a fuerza de ir estudiando mucho, de ir practicando y recibiendo feedback que se me iba dando mejor y cada vez me gustaba más. Y claro, cuando pones en conjunto ambos elementos, te gusta, se te da bien, pues ahí hay una gran oportunidad. Siempre que haya oportunidad de negocio, que es la tercera pata,
pues hay posibilidades de dedicarte a algo que te permita conseguir resultados de este estilo y testimonios como el de esta persona. Te tiene que gustar, tienes que hacerlo bien. Evidentemente, tienes que sentir satisfacción en cuanto al resultado profesional. Y eso en parte significa saber que te están pagando de manera acorde, saber que tienes la posibilidad de traer dinero a casa y dedicarte profesionalmente a ello. Yo iría por ahí, más bien. Oye, ¿algún referente que estudiaste que te pareció que pudieras tomar alguno como ejemplo, que pudieras modelar? Mira, yo comencé estudiando mucho, por ejemplo, a Nancy Duarte. Nancy Duarte es probablemente la persona número uno en el mundo de la oratoria y las presentaciones. Ella es una americana que tiene probablemente la empresa de más reconocimiento en Estados Unidos de hacer presentaciones corporativas y la contratan empresas del tipo Apple, Microsoft, de esa magnitud, para contratar presentaciones importantes que le ayuden en la conceptualización y en el diseño. Y ella tiene múltiples libros, pero uno de ellos que para mí fue el más determinante se llama Resonate, que creo que lo tradujeron en una época en España, se llama Resonancia o algo por el estilo, y ese libro es muy poderoso, te ayuda a ver las presentaciones de manera mucho más amplia, desde una perspectiva más visual, más gráfica y de mayor conexión con las personas. Yo comenzaría por ello. Excelente, así que buscar a Nancy Duarte y toda su bibliografía. Y a propósito de libros, en tu libro Haz que te escuchen y triunfes con tus ideas, dedicas en el primer capítulo al miedo. Y hoy no hemos hablado mucho del miedo y me gustaría que nos hablaras un poco cómo eliminar los miedos, si tienes algún elemento adicional que nos puedas incorporar, teniendo en cuenta que muchas personas son tímidas, tienen miedo a hablar en público. ¿Algún tip además de practicar? Más que tip, es un cambio de paradigma y depende enteramente de dónde pones el foco de tu atención. Esto yo lo aprendí de Tony Robbins en uno de sus eventos presenciales hace ya tiempo, y que el estado emocional condiciona enteramente los resultados que consigues, y ese depende de tres áreas, donde una de ellas es donde pones el foco de tu atención. Y es que cuando te enfocas en el problema, solamente vas a encontrar problemas, las razones por las cuales ese problema existe, las razones por las cuales ese problema tiene que seguir existiendo, y te encallas o te paralizas. En cambio, cuando te enfocas en la solución, es relativamente más simple encontrar esas salidas. Pero más allá de ello, hay un elemento importante a tener en cuenta, y es visualizar la identidad futura, mi yo futuro, la oportunidad, lo que quiero conseguir, porque la tarea en sí da pereza, da miedo. A mí no me gusta tener que preparar mis presentaciones porque a mí también me produce incomodidad. Y eso es así, punto. Y si me enfocase solamente en eso, pues probablemente no estaría haciendo lo que hago. Lo que ocurre es que yo me di cuenta hace mucho tiempo que cuando mejoras tus habilidades de comunicación, es razonablemente más simple crecer profesionalmente, acceder a nuevas y mejores oportunidades, conseguir que tu negocio o tu carrera crezcan. ¿Y qué es eso? Visión futura. Yo aprendí de Brendan Burchard el valor que tiene visualizar esa identidad futura. ¿En qué me quiero convertir o en quién me quiero convertir? ¿Y qué necesito para llegar allí? Si se necesita hablar en público, salir en video, ¿qué cosas? Pero si me enfoco en la identidad futura y menos en la pereza que me da hablar en público, es mucho más fácil atreverme a dar ese paso. Pero porque el foco de atención está en lo que quiero conseguir y no en lo negativo de la actividad o la tarea específica en este momento. Sebastián, en tu blog y en tu canal de YouTube hablas también de un elemento importante, una habilidad que es la comunicación asertiva, y es imprescindible para los profesionales de hoy en día. En cuanto a la comunicación asertiva, ¿qué recursos debemos tener en cuenta para desarrollarla? Porque es imprescindible, tú lo has dicho incluso en tus videos. Mira, en el último año yo he descubierto una fórmula específica para hablar de manera asertiva. Lo que pasa es que hay que dar un paso hacia atrás. La asertividad es un concepto muy abstracto que produce malentendidos muy frecuentemente, porque no es algo que se enseñe habitualmente, al menos. Para entenderlo hay que compararlo con sus dos hermanas, la comunicación pasiva y la comunicación agresiva. Imagina que estás en una reunión con un cliente y después de una presentación fabulosa que te has preparado muy bien, esa persona está a esto de tomar la decisión, pero queda una última objeción y te dice: mira, Elis, me ha gustado mucho tu presentación, pero ¿cómo estás tan seguro de que eso me va a funcionar a mí? Opción de respuesta pasiva. Bueno, Sebastián, habría que probarlo. Puede que funcione.
hay pocas probabilidades de que esa persona gane mayor confianza en ti y en tu planteamiento. Todo lo contrario, se reducirá el nivel de confianza. La otra opción es la respuesta agresiva. Funcionará porque te lo digo yo, Sebastián, así que hazlo ahora. Pues, aunque transmita seguridad, pues va a producir rechazo por esa sensación de hostilidad. La comunicación asertiva es un punto intermedio donde ponemos al mismo nivel a ambos interlocutores, tanto sus necesidades como sus intereses. Y en este caso, la respuesta sería algo así como, mira, Sebastián, funcionará, porque habiendo estudiado el histórico de clientes, he visto que para tu caso concreto funcionaría en un 99,7% de las ocasiones. Y la fórmula es la siguiente: franqueza, evidencia y empatía. Franqueza, funcionará. Evidencia. Y funcionará porque, habiendo estudiado el histórico de clientes, en tu caso funciona en un 99,7% de las ocasiones. Y luego empatía, decirlo con cariño, con ganas de construir esa relación. Entonces, cuando comunicas de esta manera, por un lado transmites un alto nivel de seguridad, pero sin necesidad de asustar a la otra persona, consiguiendo que esa persona se sienta en buena manos. Ya lo saben, llévense esa fórmula de Sebastián Lora para que se comuniquen más asertivamente. Excelente. Oye, con el COVID-19 hemos tenido que adaptar nuestras presentaciones presenciales a los entornos virtuales. En este aspecto, que ya llevamos un año y medio, 2 años, habían ya personas que utilizaban habitualmente las plataformas virtuales para comunicarse, pero no fue tan masivo como después del COVID-19 en tiempos de pandemia. Aquí, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué trucos tú has encontrado para mejorar esas presentaciones virtuales? Mira, en mi opinión, los trucos son útiles, pero lo primero es la estrategia, lo primero es el macro. Y un truco te puede ayudar, pero hasta que no entiendes el truco, tampoco lo puedes extrapolar a otros casos, ¿sí? Donde yo me he dado cuenta que hay mayor oportunidad de dar herramientas a las personas es en trabajar el que las personas entiendan las diferencias y similitudes entre la comunicación en video y la comunicación en persona. Porque cuando lo entiendes de manera clara, primero ganas en seguridad porque te das cuenta de que hay más similitudes de las que pensabas y por lo tanto sabes que tienes un arsenal ya existente y no es que estás aprendiendo algo 100% nuevo. Y eso es especialmente importante cuando estamos en un contexto distinto porque tenemos inseguridades. Pero por otro lado, cuando entiendo las diferencias y el porqué de las diferencias y hago la reflexión de ¿qué puedo hacer para que esa diferencia no sea una dificultad o una limitación? Comienzas a encontrar respuestas. En cuanto a similitudes, la estrategia es la misma. Somos 2 partes, yo tengo que entenderte, tengo que saber, tener claridad sobre mi objetivo y por lo tanto de qué te voy a hablar. La preparación es importante, el saber que tengo que hablarte de forma interesante para que me prestes atención y más en un entorno donde la capacidad de atención es todavía inferior. Entonces, cuando trabajas a conciencia todo esto que idealmente queríamos trabajar en lo presencial también, consigues un 70% del éxito en una presentación siempre que sepas el uso de las funcionalidades básicas, porque esto no va de usar las funcionalidades básicas, eso lo aprendes en YouTube, cómo convocar una reunión, cómo poner el micrófono, cómo poner la cámara, etcétera, etcétera. Eso es básico, pero es lo de menos. Luego están las diferencias, y la diferencia más importante evidentemente está la parte tecnológica, pero no por la minucia de cómo funciona, dónde está el botón, sino por el hecho de que, sobre todo de cierta edad hacia arriba, y yo me encuentro dentro de ese grupo, la tecnología no la manejamos con la misma facilidad que la manejan personas más jóvenes. Y esto, más allá de conocer dónde está el botón y cómo activar la plataforma X o Y, es conseguir soltura. Eso requiere hacer ensayos, practicar con personas de confianza, con amigos, familiares, para sobre todo ganar esa seguridad y darte cuenta de que en realidad no es tan difícil como creías por el desconocimiento. Luego, en segundo lugar, está el que el lenguaje corporal no funciona de la misma manera. Y el ejemplo más claro de esto es el contacto visual. El contacto visual no funciona de la misma forma porque en presencial es simultáneo. Yo te miro a los ojos, tú me miras a los ojos. Pero en el digital, no. Para que yo te dé a ti la sensación de que te estoy mirando a los ojos, no puedo buscar tu cara, tengo que buscar el objetivo de la cámara. ¿Y qué ocurre? Que en una presentación donde hablo yo, la persona más importante no soy yo, eres tú. Son las personas que están viendo esta entrevista. Y por lo tanto, yo tengo que hacer todo lo que esté en mis manos para conectar con esas personas. Y eso implica, entre otras cosas,
que tenga la sensación de que le miro a los ojos y eso ocurre en la cámara. Pero por otro lado, algo que yo le ayudo a mis alumnos corporativos principalmente a entender es que lo que queremos es emular una reunión de trabajo con una mesa no cristalada de por medio. ¿Eso qué significa? Cuando en una reunión de trabajo hay una mesa de por medio y esa mesa no es de cristal, no nos vemos de la cintura para abajo. Pero si nos vemos muy bien de la cintura para arriba, nos oímos bien, casi nos sentimos. Entonces lo que queremos es emular eso tanto como sea posible. Eso significa que tengo que verte bien de la cintura para arriba. Tengo que ver tanto como sea posible de ti, pero incluidas las manos, porque hay gente que luego, cuando digo esto, se acerca mucho y cuando gesticula no se le ven las manos. Queremos que se vea tanto como podamos de nuestro torso. Imagínate que estás presentando las noticias. Pues ese es un encuadre útil donde la persona está al medio, poco espacio aquí arriba y vemos todo esto de la persona. Está bien iluminado, se le escucha muy bien. Entonces, ese otro elemento del lenguaje corporal hay que tenerlo en cuenta y tienes que descubrir cómo te ven las personas. Y esa es una de las grandes ventajas de la comunicación en video, porque te puedes grabar y luego verte para poder mejorar. Y lo último es que en la comunicación a través de las herramientas digitales la capacidad de atención es inferior. Eso significa que tienes que captar la atención más rápido, tienes que ir mejor preparado para hablar de menos trivialidades, ir más al grano y hablar de forma interesante siempre. ¿Y eso qué significa? Haber investigado previamente para hablar de lo que necesita o quiere el público. Óigame, hoy tenemos una clase de oratoria esa de primer nivel aquí en nuestro programa y bueno, vayan al canal de YouTube de Sebastián Lora. Si no te has suscrito, suscríbete para que tengas todo ese conocimiento y lo puedas estudiar una y otra vez. Y a propósito de tu canal de YouTube, uno de los videos de mayor reproducción, Sebastián, es el del carisma. Aunque tienes varios videos del carisma, pero ese parece que particularmente llamó la atención. Y parece que el carisma es necesaria, es una habilidad necesaria, es una cualidad del ser humano. ¿Y qué nos recomienda? ¿Cómo podemos desarrollar el carisma? Mira, lo primero es entender que carisma no es una cualidad innata de las personas extrovertidas, no se nace con ello y no es solamente algo de los extrovertidos, es algo que se puede desarrollar. Y para ello primero tenemos que cambiar de paradigma y entender que carisma, más que una cualidad intrínseca de alguien, es el resultado que promueve esa persona en una interacción. Y una persona carismática consigue que la gente quiera estar ahí, que preste atención, que se sienta bien, cómoda, atendida. Y todos podemos desarrollar las habilidades para conseguir esos resultados de manera consistente. Y prácticamente todos lo hemos conseguido en un momento determinado. Aquí de lo que se trata es saber qué palancas puedo mover para conseguirlo. Y no te puedo dar todo lo que sea al respecto porque no nos da tiempo, pero todo comienza con la intención. Y para conseguir eso necesitamos partir de la curiosidad, sentir curiosidad por las personas que tenemos enfrente, porque eso conseguirá que estemos realmente presentes y atentos. Tenemos que hablar desde la convicción para transmitir un alto nivel de seguridad y que por lo tanto nos respeten. Y en tercer lugar, queremos mostrar una especie de compañerismo o la amistad de la que te hablaba antes, esa intención de tratar a las personas como si fueran amigos que por un lado nos abrirá a nosotros, pero luego facilitará el que las otras personas se abran a nosotros en la interacción. Oye, excelente, Sebastián. Sé que no podemos abusar mucho de tu tiempo porque tienes otros compromisos, pero me encantaría ya en los minutos finales que nos hablaras de tu libro Imparable, que está en plena promoción, ¿cierto? Aquí está, Imparable. Multiplica tu valor profesional, conecta con las personas adecuadas y convéncelas de tus ideas. Yo soy de la opinión de que la suerte no es una estrategia sólida de crecimiento, pero sí la suerte de la que hablaba Séneca, el filósofo griego, que es el punto de encuentro entre la oportunidad y preparación. Y oportunidades hay siempre, incluso en tiempos de crisis. La clave está en ser capaces de identificarlas y luego pues, aprovecharlas. Y para aprovecharlas necesitamos la preparación adecuada. Y en mi experiencia profesional, tanto en el plano de la formación como en el mundo corporativo, pero también conversaciones con clientes, con ejecutivos en España, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, me he dado cuenta que esa preparación como tal depende de tres grandes pilares y de ellos, claro, cuelgan habilidades, herramientas y trucos como tal. Pero los tres grandes pilares son aportar mucho valor para que las oportunidades se fijen en ti. Tú haces las cosas de manera mejor, de manera distinta y por lo tanto estás más alineado que los demás en cuanto a lo que necesitamos, pues me fijo más fácilmente en ti. En segundo lugar, ser capaz de conectar con las personas a nivel humano para que se abran y confíen más fácilmente en ti como individuo y que por lo tanto se planteen la posibilidad de escuchar tu planteamiento, momento en el cual necesitas ser capaz de convencerle.
Por lo tanto, aportar mucho valor, conectar con las personas y ser más persuasivo, convencer de tus ideas. Y de eso hablo en el libro Imparable. Excelente. Ahí en tu plataforma, en tu página web, hay diferentes cursos que nos puedas recomendar para aquellos que deseen entrar allí en tu página web. ¿Qué nos recomiendas ahí de esos recursos que tenemos disponibles? Mira, recursos hay muchos y por lo tanto, quien entra a sebastianlora.com o directamente a mi canal de YouTube va a encontrar mucho contenido gratuito. Y yo invito a las personas a que se descarguen el primer capítulo de Imparable. Si entran a sebastianlora.com/capítulo 1, el 1 en cifra, sebastianlora.com capítulo 1, y eso te mete dentro de una dinámica donde comienzas a trabajar, porque aunque no te estoy regalando el libro, sino solamente el capítulo 1, cada capítulo tiene ejercicios muy concretos y pensados para que te conviertas en profesional imparable. Y desde ese primer capítulo ya te propongo acciones que puedes tomar ya mismo para construir esa carrera de propósito y a partir de ahí tener algo de lo que hablar. Porque desarrollar habilidades de comunicación es muy útil, pero necesitas tener algo de lo que hablar y todo comienza por eso. Excelente. Oye, un minuto más. Ahí en el primer capítulo, que ya lo leí, dice que rodéate con gente que tenga buen criterio, gente con buen criterio. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo nos rodeamos de gente con buen criterio, como hiciste tú? Que leí que también, que gracias a tu esposa que siempre está ahí apalancándote desde el principio, que no querías ni grabar los videos y ella fue la que te empujó a grabar los videos y miren en lo que se ha convertido. ¿Cómo me rodeo de gente de buen criterio? Mira, dicen por ahí que si estás en una sala y eres la persona más inteligente, no estás en la sala adecuada. Y por otro lado, Jim Rohn decía que eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Necesitas que estar con personas que te eleven, personas que te reten, personas que te enseñen. Y buen criterio desde la perspectiva de desarrollar habilidades y crecer profesionalmente es gente que sea capaz de darte feedback útil, de poder darte recomendaciones, opiniones y oportunidad de mejora sobre lo que has hecho. Y para ello es importante que cumplan con 2 requisitos. El primero es que te tengan aprecio, para que el feedback sea útil, que no sea solamente de pasarte la mano, sino que además sea de oportunidad de mejora. Y de forma directa, sin medias tintas, sin paños tibios, como dirían aquí, pero desde el cariño y desde el respeto. Pero por otro lado, tiene que ser gente o que ha recorrido el camino que tú quieres recorrer, o que han recorrido uno en paralelo y que han aprendido herramientas, habilidades, tienen conocimientos que van a serte útiles y por lo tanto pueden darte feedback útil. El feedback no es igual de una persona o de otra. Para que sea realmente útil, esa persona tiene que tener un conocimiento adecuado. Por lo tanto, eso es rodearte de gente con buen criterio. Si no las tienes cerca, pues es hora de comenzar a explorar en asociaciones de tus intereses, de tus hobbies, en buscar foros en internet, leer libros, seguir a gente en redes sociales y participar en eventos, ya sean virtuales en este caso, o como más adelante podrán volver a ser presenciales, pero estar rodeado de personas que te ayuden a llegar allí a donde quieres ir. Y para mí es esto a lo que me refiero con un buen criterio. ¿Has estado aquí en Perú? ¿Nunca has visitado Perú? Estuve en Perú hace muchos años, estuve en Lima solamente por trabajo cuando me dedicaba a otra cosa hace mucho tiempo en el mundo corporativo y me apetece muchísimo volver, la verdad. Tienes que regresar para que estés en algún evento por acá de esos extraordinarios que tú realizas y que los peruanos puedan disfrutarte en vivo, bueno, cuando se pueda de manera presencial. Y quisiera que nos hicieras una última recomendación. Imaginemos que alguno de los que nos están viendo en este video tiene que hacer una charla TED. Yo creo que algunos especialistas ese sería un buen reconocimiento, poner sus conocimientos en escena en una charla TED. ¿Qué es lo que le recomiendas? Una recomendación de fortaleza para esa persona, ese especialista que tiene que presentarse en la charla TED. Es importante que no hables de obviedades. Tienes que hablar de alguna idea poderosa. Una idea poderosa requiere experiencia en la vida y por eso no todo el mundo ha dado una charla TED. Todo el mundo puede llegar a tener una charla TED, pero eso requiere experiencia, requiere conocimiento y luego mucha autorreflexión. Yo tardé tiempo en conseguir dar una charla TED y aún así en ese proceso de crear mi charla hubo gente que me mentorizó, gente de la propia organización y fue un proceso muy duro porque algo que para mí puede ser muy útil no necesariamente es algo llamativo. Es importante que no sean obviedades, que sean ideas únicas para poder conseguir que la reflexión de las personas que te están
escuchando sea algo que les cambie de una manera u otra. Por lo tanto, sin obviedades, ideas únicas. Gracias a Sebastián Lora. Vuelvo rápidamente al libro. Para adquirir el libro, ¿ya está disponible en Amazon? En Amazon España, de momento, quien quiere el libro en Latinoamérica puede entrar a sebastianlora.com/imparable, sebastianlora.com/imparable, donde lo explico al completo y tienen ahí cómo comprarlo en físico. Pero quien quiera dar un primer paso pequeño, que se descargue gratuitamente el primer capítulo en sebastianlora.com/capítulo 1 y ahí dentro pues tendrás la opción luego de adquirirlo si te apetece. ¿Algún nuevo video que viene que tienes en planificación sobre un tema interesante para el canal? Pronto. Muy pronto. Bueno, muchísimas gracias a Sebastián, muchas gracias de verdad, de todo corazón. Yo soy uno de tus seguidores ahí, del canal, de todo el trabajo que realizas desde hace muchos años, incluso aquí en Perú imparto comunicación, oratoria, y eres un ejemplo. Pongo algunos de tus videos para que las personas aprendan muchísimo del trabajo que realizas. Gracias por haber accedido a nuestro llamado. Aquí estamos en Nuestra TV, este canal para toda la familia peruana, y hemos tenido hoy un invitado de lujo. Gracias, Sebastián. Éxitos y bendiciones.